2022. Leyendas retiradas, triunfos locales y un mundial en el desierto. El año 2022 está por cerrar sus páginas, en las cuales se registraron acontecimientos deportivos de los cuales le presentamos un recuento. 5 de enero. Las autoridades australianas cancelaron el visado de entrada al país del tenista Novak Djokovic, horas después de que el número 1 mundial quedase retenido a su llegada a Melbourne y ser finalmente deportado. También se confirmaba que Benjamín Gil dejaría a los Mariachis de Guadalajara para enrolarse con los Angelinos de Anaheim, equipo con el que consiguió la Serie Mundial en el 2002. 6 de enero. Los nuevos lineamientos marcados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte señalaban que, para brindar las becas a los deportistas de alto rendimiento, estos deberían de abstenerse de criticar a la institución por redes sociales o entrevistas. 24 de enero. El ciclista colombiano Egan Bernal estuvo cerca de morir tras chocar con un autobús estacionado. La carrera del atleta de 25 años de edad quedaba en pausa. Bernal estuvo al 95% de posibilidades de quedar parapléjico y casi perder la vida. 27 de enero. El popular promotor de boxeo internacional Don King, tras una carrera de 50 años en este deporte, anunciaba su retiro. El empresario trabajó con boxeadores de la talla de Mohamed Ali, Mike Tyson y Julio César Chávez, entre otros. 30 de enero. Después de casi 6 meses de estar fuera de las canchas debido a una lesión, el español Rafael Nadal, con 35 años de edad, se convertía en el primer jugador en la historia en conseguir 21 títulos de Grand Slam tras vencer en la final del Abierto de Australia al ruso Daniil Medvedev. Llegaba el mes de febrero con la confirmación por parte del Comité Olímpico Internacional que el boxeo, la halterofilia y el pentatlón moderno quedaban fuera de los Olímpicos de París 2024 y en su lugar estarían la escalada, el surf y el skateboarding. 3 de febrero. Los Caimanes de Barranquilla ganaban 4-1 a los Gigantes de Cibao de República Dominicana y se coronaban campeones de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. 5 de febrero. Luego de 22 años de gran carrera en el béisbol, el méxico-americano Adrián González anunciaba de manera oficial su retiro del rey de los deportes. Con 39 años de edad, el adiós se daba tras jugar por 15 años en las grandes ligas con los Rangers, los Padres, Boston, los Dodgers y los Mets. 9 de febrero. El patinador mexicano Donovan Carrillo, originario de Jalisco, se convertía en el primer mexicano en avanzar al programa libre de patinaje artístico sobre hielo en una justa olímpica invernal y pasó a la historia del deporte nacional tras su actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. 14 de febrero. Con una dramática remontada final, Carneros de Los Ángeles vencía 23-20 a los Bengalíes de Cincinnati y conquistaba el segundo título de Super Bowl de su historia. 22 de febrero. El fútbol mexicano y de Jalisco se vestían de luto por la muerte del expresidente del Atlas y de la Federación Mexicana de Fútbol, Francisco Ibarra García de Quevedo, a los 72 años de edad, debido a un cáncer. El Cuico, como también se le conocía, estuvo al frente de los rojinegros de 1995 a 1999. Comandó la Federación Mexicana de 1990 a 1993. 23 de febrero. Las jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos alcanzaban un acuerdo con la Federación de Fútbol estadounidense para terminar la batalla legal de 6 años sobre pago igualitario. 24 de febrero. La atleta universitaria Citlali Moscote cruzaba la meta en la 10ª posición general con tiempo de 2 horas, 26 minutos y 11 segundos en el Maratón de Sevilla, que marcó su debut en la modalidad de fondista, y también conseguía su clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo en Oregón. 27 de febrero.
La estadounidense Sloane Stephens se consagraba como la campeona del Abierto de Zapopan al vencer a la checa Marie Bukova. La tenista de 28 años alcanzaba el 7º título de su trayectoria y segunda victoria en tierras mexicanas tras haberse adueñado del título en el Abierto de Acapulco en el 2016. Llegaba el mes de marzo y arrancaba con la noticia de que la FIFA suspendía a la selección nacional de Rusia del Mundial de Qatar en reacción a la invasión rusa en Ucrania. 2 de marzo, el argentino Santiago Solari dejaba de ser el director técnico de las Águilas del América luego del empate en la jornada 8 del Clausura 2022 ante Querétaro, que los tenía aún en el penúltimo lugar de la clasificación con solo 6 unidades. 6 de marzo, el estadio de la Corregidora registraba uno de los hechos más violentos del fútbol mexicano en el partido de la jornada 9 entre Gallos Blancos y los Zorros del Atlas, el cual fue detenido al minuto 63 a causa de violencia en las tribunas por parte de los grupos de animación, que se trasladó hasta el terreno de juego, provocando así la suspensión del encuentro. Las autoridades gubernamentales de Jalisco y Querétaro mantuvieron el reporte de 0 vidas perdidas tras los acontecimientos. 8 de marzo. La velerista jalisciense Elena Oetling se coronaba en la especialidad de ILCA 6 en la regata internacional West Mex de Nuevo Vallarta, y con ello se calificaba al Campeonato Mundial de la especialidad a efectuarse en China en el mes de octubre. El luto en el fútbol mexicano se prolongaba, ahora con la muerte de Tomás Boy Espinosa, conocido por sus actuaciones con Tigres, equipo en el que llegó en el año de 1975 y con quien se mantuvo hasta 1988, ganando 2 títulos de liga en el 78 y 82, además de la Copa en 1976. A lo largo de su vida, el jefe, como también se le conocía, militó en el Atlético Español, Atlético Potosino y San José. En selección mexicana también escribió una trayectoria, fue mundialista en el 86, ya como estratega, también dirigió en Veracruz, Morelia, Puebla, Atlas, Cruz Azul, Chivas y Mazatlán. 9 de marzo, Omar Canizales anunciaba oficialmente su retiro como presidente ejecutivo de la Liga Mexicana del Pacífico, al que llegó en el año 2009. El ciclo al frente de la liga fue de 13 años y bajo su mando México logró 4 títulos de Serie del Caribe. 11 de marzo, la selección mexicana de fútbol femenil sub-20 derrotó a Canadá 1-0 en las semifinales del campeonato de la CONCACAF y con ello logró su boleto para el Campeonato Mundial de la especialidad que se llevaría a cabo en Costa Rica en agosto. 31 de marzo. A fin de cuentas, sin convencer del todo, México se calificó al Mundial de Qatar y lo hizo en segundo lugar de su grupo, luego de imponerse 2-0 a El Salvador. El Tri calificaba a su 8ª fase final mundialista, llegando a su clasificación número 17 de su historia. Llegaba el mes de abril y el atleta tapatío Jorge Martín Orozco iniciaba con el pie derecho su programa de competencias internacionales al colocarse en el 4º lugar de la modalidad de fosa individual varonil en la Copa del Mundo de Escopeta con sede en Lima, Perú. 5 de abril. Por primera vez desde 1962, los boxeadores cubanos podrían participar en competencias profesionales. Así lo anunciaba el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig. Cuba había abolido el deporte profesional en el año del 62. 8 de abril, tras 14 meses de ausencia como consecuencia de su grave accidente en carretera, el estadounidense Tiger Woods acababa la primera jornada del Máster de Augusta con 71 golpes, 1 bajo par en su regreso. 25 de abril, el Betis de Guardado y Lainez se coronaban campeones de la Copa del Rey. Los verdiblancos se impusieron 5-4 en tanda de penales al Valencia. Llegaba el mes de mayo y los melenudos Leones Negros de la UDG se quedaron en el camino en su intento por estar luchando por el título de la Liga de Expansión ante los Potros de Hierro del Atlante. 7 de mayo, Saúl Canelo Álvarez era derrotado por el ruso Dmitry Bivol, quien le propinó al mexicano la segunda derrota en toda su carrera.
Después de 12 rounds, Bivol ganó la pelea por decisión unánime 115-113, estando en juego el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría de los semipesados. 9 de mayo, con el fin de dedicar tiempo a su familia y sosteniendo que se vive la peor crisis en el deporte en el país, la clavadista Paola Espinosa anunciaba su retiro definitivo. Tras 28 años de trayectoria con altas y bajas, en donde conquistó 2 medallas en Juegos Olímpicos y logrando el único oro en Campeonato Mundial FINA. 12 de mayo, el rector general de la máxima casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, abanderaba a los 470 atletas que participarían en 24 de las 26 disciplinas de la Justa Nacional Universitaria con sede en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 16 de mayo, se confirmaba que el mejor tenis del planeta en la rama femenil, el primer torneo Master 1000 en la historia de México, denominado Abierto Guadalajara, se daría cita en el mes de octubre en el Polideportivo Metropolitano en Zapopan. Las mejores 64 jugadoras del planeta competirían en el certamen 23 de mayo. Después de 5 años, Chivas levantaba su segundo título en la Liga MX femenil, al caer en el juego de vuelta de la final 1-0 ante el Pachuca, pero asegurando el marcador global de 4-3, se coronaban en el torneo Clausura 2022. 29 de mayo. El automovilismo mexicano se vestía de gran fiesta tras el histórico triunfo del piloto tapatío Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco, llegando así a su tercer triunfo en su carrera, por 19 podiums y además siendo el quinto piloto latinoamericano en ganar la carrera del Principado. 30 de mayo. Los campeones rojinegros del Atlas refrendaban el título del fútbol mexicano y además conseguían la hazaña del bicampeonato consecutivo en torneos cortos al superar con el marcador global de 3-2 a los Tuzos del Pachuca. 5 de junio. El español Rafael Nadal demostraba ser el rey indiscutible de la tierra batida, ganando el Roland Garros número 14 y aumentando su récord de victorias en torneos de Grand Slam a 22. 30 de junio. A un día para el arranque del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Chivas recibía la peor noticia debido a que José Juan Macías se perdería todo el torneo por la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla. Para UDG-TV Canal 44, Sergio Enrique Navarro Velasco. 2022. Leyendas retiradas y un mundial en el desierto. Continuamos. 2022. Leyendas retiradas y un mundial en el desierto. Regresamos. Seguimos con el recorrido de lo más relevante del año en materia deportiva. El 8 de julio, el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, así como la leyenda del fútbol francés y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, fueron absueltos de cargos de corrupción por un tribunal suizo. El día 12, la leyenda del tenis mexicano Francisco Pancho Contreras, quien fuera capitán del equipo nacional que perdió la final de la Copa Davis ante Australia en 1962, falleció a los 88 años de edad. Este mismo día, los Astros de Jalisco, en su primera temporada en el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, se convirtieron en monarcas al derrotar en el sexto juego de la serie a los Rayos de Hermosillo en casa 91-87. El miércoles 13, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, anunció las salidas de Luis Pérez como entrenador del conjunto nacional sub-20 varonil, Gerardo Torrado como director general e Ignacio Hierro como director deportivo de selecciones nacionales por los fracasos de los equipos mexicanos en distintos torneos. El 18 de julio, la delegación mexicana culminó una histórica participación en los Juegos Mundiales en Birmingham, Estados Unidos, con 12 preseas, 5 oros, 2 platas y 5 bronces, con lo que la delegación tricolor se colocó en la posición 16 del medallero general. También este día, la deportista de la Universidad de Guadalajara, Citlali Cristian Moscote, fue la mejor latinoamericana en la prueba de maratón en el Campeonato Mundial de Oregon, Estados Unidos. El día 20, el equipo Astros de Jalisco femenil, contra todo pronóstico, se convirtió en el primer campeón de la Liga Nacional de Baloncesto, al superar a las Adelitas de Chihuahua en el séptimo juego de la serie final 69-64. El jueves 21, tras la salida de Gerardo Torrado, se dio a conocer la llegada de Jaime Ordiales como nuevo director de
selecciones nacionales varoniles en la Federación Mexicana de Fútbol. El 25 de julio, Jalisco se consagró campeón de los Juegos Nacionales CONADE en Sonora, con una cifra récord de 935 medallas, de las cuales 389 fueron de oro, 275 de plata y 271 de bronce. Además, murió Bill Russell a los 88 años de edad, quien fuera figura de la NBA, al ganar 11 campeonatos con los Celtics de Boston, incluidos 8 consecutivos entre 1959 y 1966. Fue 5 veces MVP de la liga y 12 veces All-Star. El 10 de agosto, el Real Madrid cumplió con los pronósticos y conquistó la Supercopa de Europa en el Estadio Olímpico de Helsinki en Finlandia, al derrotar 2-0 al Eintracht Frankfurt de Alemania, monarca de la Europa League. El día 15, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la salida de Mónica Vergara como entrenadora de la selección femenil tras la eliminación en el premundial de la especialidad. El domingo 21, el basquetbolista Nayarita Gustavo Ayón, uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, dijo adiós a las duelas en la Arena Astros. Ayón, en su carrera como profesional, militó en 4 equipos en la NBA y tuvo su mejor actuación en Europa con el Real Madrid, quinteta con la que ganó 12 títulos. El 2 de septiembre, la considerada mejor tenista de la historia, la estadounidense Serena Williams, puso punto final a su carrera en el deporte blanco al caer en la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos. Williams, de 40 años, conquistó 73 trofeos en el circuito profesional, entre ellos 23 grandes, 7 Wimbledon, 6 del Abierto de los Estados Unidos y 3 de Roland Garros. El día 4, la golfista mexicana Gaby López ganó el torneo Dana Open y con ello suma 3 títulos en su carrera en el máximo circuito profesional en esta disciplina. El sábado 10, la polaca Iga Swiatek escribió su nombre en la historia del Abierto de los Estados Unidos al ganar el torneo luego de superar en la final con parciales de 6-2 y 7-6 a la tunecina Ons Jabeur, quien se convirtió en la primera representante de su país en alcanzar esta ronda del certamen estadounidense. El 11 de agosto, pese a su corta edad, con 19 años, el español Carlos Alcaraz se consagró como campeón en la rama varonil del Abierto de los Estados Unidos al vencer en la final del torneo al noruego Casper Ruud. El día 15, luego de ganar el Campeonato Mundial Sub-20 femenil con España, Pedro López se convirtió en el entrenador de la selección mayor de fútbol femenil. El sábado 17, el boxeador jalisciense Saúl Canelo Álvarez se llevó la tercera pelea ante el kazajo Gennady Golovkin en Las Vegas, 15-13, y dejó en claro quién es el dueño de la división de las 168 libras. El día 23, el histórico entrenador del Atlas Diego Coca se despidió de la escuadra jalisciense con 2 títulos de liga, además de ganar 34 partidos durante su gestión. Este día, también la leyenda del tenis, el suizo Roger Federer, disputó su último partido como profesional en la Laver Cup. El suizo participó en su carrera en 1525 partidos individuales y 224 en dobles, con 103 títulos, entre ellos 20 Grand Slam, 6 de Finals y 28 de Masters 1000, más una Copa Davis, una plata olímpica en el 2012 y un oro en dobles en los Juegos del 2008. El 2 de octubre, el piloto tapatío Sergio Pérez de Red Bull ganó el Gran Premio de Singapur pese a la sanción de la Federación Internacional de Automovilismo de 5 segundos por una infracción durante el ingreso de uno de los safety car. El día 3, a los 84 años de edad, falleció la figura del Cruz Azul y de la selección mexicana Jesús del Muro, quien fuera mundialista tricolor en las Copas del Mundo de Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. El jueves 6, el Atlas presentó de manera oficial a Benjamín Mora como su nuevo entrenador para el torneo Clausura 2023 en lugar de Diego Coca. Mora llega al fútbol mexicano tras ganar 9 trofeos en Malasia, 4 ligas, 4 supercopas y una copa. El día 9, Chivas fue eliminado de la fase de reclasificación del torneo Apertura en el Estadio Cuauhtémoc al caer con el Puebla en tanda de penales al igualar a 1 en tiempo regular. Los goles del partido fueron por conducto de Carlos Cisneros por la escuadra jalisciense y Martín Barragán marcó por la franja. Desde los 11 pasos, el único jugador que falló fue el mediocampista Jesús El Canelo Angulo, con lo que los rojiblancos se quedaron sin posibilidades de avanzar a la liguilla. El martes 11, la directiva de Chivas anunció la salida de Ricardo Peláez como director deportivo de la institución por malos resultados, luego de solo clasificar en 2 ocasiones a la liguilla al conjunto rojiblanco, en los torneos Guardianes 2020 y en el pasado torneo Clausura 2022. Este mismo día, los Charros de Jalisco iniciaron con el pie izquierdo su participación en la temporada 2022-2023 de la Liga del Pacífico, después de caer en el Estadio Panamericano en Zapopan con los Venados de Mazatlán 4-3. El boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez fue el encargado de lanzar la primera bola en el Estadio Panamericano. El 16 de octubre, tras la eliminación en repechaje ante el Puebla, Chivas dio a conocer la salida de su entrenador Ricardo Cadena. El estratega dirigió en 28 encuentros al rebaño sagrado con un saldo de 10 triunfos, 9 empates y 9 derrotas. Además, llevó al conjunto tapatío a los cuartos de final y a la ronda de reclasificación. También, con 10,000 participantes, se realizó la 6ª edición de la carrera de Leones Negros. La rama femenil, tanto los 5 como los 10 kilómetros, quedó en dominio de las deportistas de la máxima casa de estudios, Verónica Talamantes y Citlali Moscote. El día 21, el español Fernando Hierro, figura del Real Madrid y de la selección de su país como jugador, fue presentado como nuevo director deportivo de Chivas en el Estadio Akron, acompañado del presidente del club, Amaury Vergara. El martes 25, el tapatío Sergio Pérez deleitó a sus fanáticos al pasearse por Avenida Vallarta a bordo del monoplaza RB7 de Red Bull, histórico auto que fue conducido por Sebastián
Sebastián Vettel en 2011 y con el cual el piloto alemán conquistó el campeonato del mundo. El día 28, los Astros de Jalisco perdieron de nueva cuenta y por barrida una final de Liga Nacional, ahora en Guanajuato ante las Abejas de León al caer en el cuarto juego 79-72. El domingo 30, el holandés Max Verstappen no tuvo mayores problemas y dominó el Autódromo Hermano Rodríguez para quedarse con el Gran Premio de México, mientras que el tapatío Checo Pérez, al igual que en el 2021, terminó en el tercer puesto. También este día, los Tuzos del Pachuca fueron muy superiores a los Diablos Rojos del Toluca en la final del fútbol mexicano y por global de 8-2, la mayor goleada en la historia de las finales del balompié nacional. Levantaron el título del torneo Apertura para alcanzar su séptimo campeonato en la primera división. El 1 de noviembre, el serbio Veljko Paunovic fue presentado como nuevo entrenador de Chivas para el torneo Apertura 2023. El serbio llega a México tras dirigir al Chicago Fire de la MLS y al Reading de la segunda división de Inglaterra, además de las selecciones sub-18 y sub-20 de su país. El sábado 5, los Astros de Houston por segunda ocasión se coronaron monarcas de la Serie Mundial de Grandes Ligas al vencer 4-1 a los Phillies de Filadelfia en el sexto juego. Además, se terminó el sueño de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara de alcanzar la serie por el título de la Liga de Expansión al caer por global de 2-1 ante los Potros de Hierro del Atlante, que posteriormente se convertirían en campeones del certamen tras derrotar al Celaya. El domingo 6, las pruebas de élite del Maratón Internacional de Guadalajara, como ya es una tradición, fueron dominadas por atletas africanos. El primer lugar en femenil fue para Torotich Linet de Kenia y en la rama varonil el triunfo fue para su compatriota Edwin Kibet Koech. El día 14, el equipo Tigres femenil se mantiene como el máximo ganador de títulos de la Liga MX con 5, después de superar en la final del certamen Apertura al América 3-0 en el marcador global. El domingo 20 fue de mucha actividad en todo el mundo. Primero, el tapatío Sergio Pérez culminó la temporada de Fórmula 1 en el tercer lugar de la clasificación mundial de pilotos, el mejor resultado para un mexicano. Posteriormente arrancó el Mundial de Qatar y en el juego inaugural Ecuador derrotó 2-0 a la selección local, y con esto es la primera ocasión en la historia que un equipo anfitrión debuta en una justa de este tipo con derrota. Además, la delegación mexicana logró una histórica participación en el Campeonato Mundial de Taekwondo que se realizó por primera vez en Jalisco, al colocarse como los mejores del evento con 6 medallas, de las cuales 3 fueron de oro, 1 de plata y 2 de bronce. El 21 de noviembre, en el desfile de aniversario de la Revolución Mexicana en el Centro Tapatío, las autoridades de Jalisco entregaron el Premio Estatal de Deporte 2022 al arquero de la Universidad de Guadalajara Miguel Becerra, y el medallista en los Juegos Mundiales recibió 110,000 pesos por el galardón. El día 22, con una gran actuación del portero Francisco Guillermo Ochoa al atajar un penal a Robert Lewandowski, México inició el Mundial de Qatar con empate sin goles ante Polonia. El viernes 25, Jalisco se convirtió en monarca de la primera edición de los Juegos Paranacionales en Sonora con 231 medallas de oro, 100 de plata y 56 de bronce, un nuevo récord de preseas para la entidad en este tipo de eventos. El 26 de octubre, con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, Argentina derrotó 2-0 a México y el resultado dejó al borde de la eliminación al representativo tricolor en Qatar. El martes 29, la leyenda del fútbol brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé fue hospitalizado de emergencia a causa de una infección respiratoria provocada por un mal tratamiento de COVID-19. El día 30, pese a superar a Arabia Saudita 2-1, por diferencia de goles la selección mexicana quedó eliminada del Mundial y por primera vez en 44 años el equipo nacional se va a casa en fase de grupos. El 1 de diciembre, por segundo Mundial de forma consecutiva, la 4 veces monarca del mundo Alemania quedó eliminada en la fase de grupos ahora en Qatar, pese a superar 4-2 a Costa Rica en su último partido, y en un hecho histórico, el arbitraje de este compromiso fue por primera vez integrado por mujeres, la francesa Stephanie Frepart como central, la mexicana Karen Díaz como asistente número 1 y la brasileña Neusa Bach como asistente número 2. Este mismo día, luego del fracaso con México en el Mundial, el argentino Gerardo El Tata Martino dejó de ser el entrenador del representativo tricolor y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, anunció la posibilidad de cambios en la Liga MX para el 2023. El 3 de diciembre, la jalisciense Ruth Castillo, considerada como la mejor exponente mexicana en gimnasia rítmica, realizó su última gala como deportista de alto rendimiento en la Arena Astros, con invitados especiales como la también gimnasta nacional Alexa Moreno. Castillo deja un gran legado en el deporte de nuestro país, es multimedallista centroamericana y panamericana. Además, se convirtió en la edición de Tokio 2020 en la primera gimnasta mexicana en clasificar en la modalidad de rítmica a unos Juegos Olímpicos. El día 9, la selección favorita para ganar la Copa del Mundo, Brasil, se quedó de nueva cuenta en el camino al caer con Croacia en penales en los cuartos de final. La verde amarela no gana el título desde la edición del 2002. El miércoles 14, la selección de Marruecos se consolidó como la sorpresa del Mundial de Qatar tras eliminar a España y Portugal. Llegó hasta las semifinales, resultado con el que se convirtió en el primer equipo africano en avanzar hasta esta fase, y ya en el partido perdieron con Francia 2-0. El día 17, Croacia terminó en el tercer puesto de la justa mundialista catarí al derrotar 2-1 a la revelación Marruecos en el Khalifa Stadium. Los goles de los croatas fueron por conducto de Hasko Gabardiol y Miroslav Orsic, mientras que por los africanos anotó Arshaf Dari. El domingo 18, en una de las finales más emocionantes de la historia de Copa del Mundo,
mundo, la selección argentina se convirtió en campeona en Qatar al superar en tanda de penales a Francia tras igualar a 3 en tiempo regular. En la primera mitad la albiceleste anotó por conducto de Lionel Messi de penal y Ángel Elfidio Di María, mientras que en la parte complementaria Francia reaccionó con goles de Kylian Mbappé, el primero desde los 11 pasos. El partido se fue a tiempo extra, también muy parejo. El primero en marcar fue el representativo sudamericano gracias a Lionel Messi, y los Blues anotaron de nueva cuenta por parte de Mbappé de penal. El monarca de Qatar se definirá desde los 11 pasos y el conjunto argentino fue mejor para llevarse su tercer título del mundo 36 años después de ganar el último en México 1986. Por fin, la figura del balompié argentino Lionel Messi, con 35 años, levanta su primera Copa del Mundo, tras caer en el partido por el título de la edición de Brasil en el 2014 ante Alemania. Hemos llegado al final de este recorrido por lo más relevante del ámbito deportivo en el 2022, con leyendas retiradas, triunfos locales y un mundial en el desierto, deseándoles que tengan un excelente 2023 y que todos sus objetivos se cumplan. ...2022... leyendas retiradas, triunfos locales y un mundial en el desierto.